Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo más de mi canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la teoría sociocognitiva. Esta fue creada por Albert Bandura y en sus inicios se le llamaba aprendizaje social. Esta teoría está basada en el aprendizaje por imitación o observación de los otros y debe darse, qué raro, en un contexto social de al menos dos personas para que hubiera un observador y un modelo a imitar, y de ahí que se llame aprendizaje por observación. Tuvo una marcada influencia del conductismo, aunque incorporando cada vez más ideas del cognitivismo. Bandura, con el objetivo de proporcionar una base empírica a su teoría, desarrolló un experimento, el experimento del muñeco bobo. Fue pionero en cuanto a la conducta de agresividad. El experimento se llevó a cabo con la intención de demostrar que ciertas conductas son aprendidas a partir de las interacciones con los adultos. Participaron 36 niños y 36 niñas de entre 3 y 5 años, y eran alumnos de la guardería de la Universidad de Stanford. Los niños fueron divididos en tres grupos. 24 fueron expuestos a un modelo agresivo, 24 a un modelo no agresivo, y los restantes formaron parte del grupo de control. Los grupos fueron a su vez divididos por sexos, niños y niñas. La mitad de los niños fueron expuestos a conductas agresivas por parte de su mismo sexo, mientras la otra mitad fueron expuestos a conductas agresivas llevadas a cabo por alguien del sexo opuesto. Cada niño fue observador de una conducta hacia el muñeco bobo por parte de un adulto. De esta forma, tanto el grupo agresivo como el no agresivo, cada niño fue observador de la conducta de un adulto hacia dicho muñeco. En el modelo de comportamiento agresivo, el adulto comenzaba jugando con juguetes durante aproximadamente un minuto. Transcurrido ese tiempo, comienza a agredir al muñeco empleando un martillo de juguete. Menuda paliza le dieron. En el modelo no agresivo, el adulto jugaba sin más con el muñeco, y en el grupo de control directamente no había observación previa de interacción. Después de todo este rollo, los niños fueron grabados interactuando por sí mismos con el muñeco para registrar su comportamiento en relación con el comportamiento que habían observado, o no observado en el caso del grupo control. Tras analizar los resultados obtenidos, Bandura determinó que los niños expuestos al modelo agresivo eran más propensos a emitir agresión física que los que fueron expuestos al modelo no agresivo o que pertenecían al grupo de control. En cuanto a las diferencias de género, los niños emitieron más conductas agresivas cuando observaron a modelos agresivos de su propio sexo. La emisión de conductas agresivas a su vez fue mayor en el grupo de niños que en el de niñas. ¿Cómo hablar de la teoría sociocognitiva sin mencionar los 4 principios básicos? El primero sería que las personas podemos aprender por medio de la observación de la conducta de los demás, en lugar de basarse en el ensayo y error como ocurría en el conductismo. En segundo lugar, el aprendizaje no tiene por qué producir un cambio inmediato en la conducta o el comportamiento. Podemos aprender y no reflejarlo hasta pasado un tiempo o incluso nunca. Como las personas pueden aprender exclusivamente de la observación, su aprendizaje no tiene por qué reflejarse necesariamente en sus acciones. Se diferencia del conductismo, que afirma que ha de darse siempre un cambio en la conducta. En tercer lugar, las consecuencias de la conducta desempeñan un papel en el aprendizaje y son un factor esencial para el reforzamiento de las conductas. En cuarto lugar, y por último, la cognición supone un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Se incorporan los procesos psicológicos básicos, como percepción, atención, memoria, esto lo hemos hablado en vídeos anteriores, y se consideran determinantes en los resultados. Y ahora, como no, os voy a freír la cabeza con otro concepto, la causalidad recíproca. ¿Qué es? Se refiere a la relación existente entre el entorno, la persona y la conducta, y es un sistema dinámico interrelacionado bidireccionalmente. Os dejo una imagen. El entorno influye en la persona mediante la influencia ambiental, además determina ciertos aspectos de la acción. El entorno influye en la conducta generando consecuencias deseables o indeseables, y estas hacen más o menos probable la ocurrencia de la conducta. Por ejemplo, si esa conducta lleva algo malo, es mucho más improbable que volvamos a repetirla. La persona influye en la conducta porque los factores cognitivos son únicos en cada individuo. Además, al saber la relación entre la conducta y las consecuencias, la persona determina si realizar o no dicha acción. La persona influye en el entorno porque es la que dirige la atención a unos aspectos concretos y la sostiene. Y la conducta influye en el entorno ya que toda acción provoca una reacción. En último lugar, la conducta influye en la persona generando expectativas o no sobre lo que pasará después de la conducta. En la teoría sociocognitiva debemos tener en cuenta también factores externos. Estos factores externos son elementos del entorno o del contexto, pues son externos a nosotros mismos. Los principales serían el reforzamiento y el castigo. Según el punto de vista conductista, el aprendizaje observacional sucede porque las personas imitan a los demás al ser reforzadas por hacerlo, por lo que podemos decir que el contexto refuerza o castiga observando. Además, el reforzamiento puede ser de varios tipos: directo, indirecto y de aprendizaje vicario. El directo sería cuando el observador es reforzado por el modelo. Se refuerza la conducta justo después de producirse. Por ejemplo, una madre felicita a su hijo después de lavarse las manos.
El indirecto sería cuando la conducta aprendida observando produce un resultado satisfactorio en sí mismo. Puede producirse tras un tiempo. Por ejemplo, prepararnos durante un año la pronunciación de un idioma con el fin de viajar allí y comprendernos entre nosotros. Y por último, el aprendizaje vicario se basaría en la observación de consecuencias de la conducta del modelo que afectaría a nuestras propias conductas, es decir, aprendemos cuando observamos la conducta del modelo. Por ejemplo, hay dos niños en una clase, uno de ellos realiza una conducta bien y es premiado. De tal manera, el segundo niño podría copiar dicha conducta para ser premiado también. También tenemos por otro lado el castigo vicario. ¿Qué es el castigo vicario? Pues opera de la misma manera que el aprendizaje vicario, solo que esta vez se copia la conducta para evitar un castigo. Por ejemplo, los mismos niños de antes, uno de ellos es castigado y el otro intenta no reproducir dicha conducta para no ser castigado también. En segundo lugar, como hemos dicho, factores externos, ahora tendríamos los factores internos, que serían los factores cognitivos. El primero sería las expectativas sobre las consecuencias, que aparecen por haber recibido reforzadores con anterioridad. Por eso tenemos expectativas sobre consecuencias futuras. Estas expectativas influyen a la hora de realizar o no la conducta, aumentando o disminuyéndola. Si no se cumplen dichas expectativas, puede experimentarse como un castigo o viceversa. En segundo lugar, tendríamos los factores internos o cognitivos. El primero de ellos serían las expectativas sobre las consecuencias, que aparecen por haber recibido reforzadores con anterioridad. Por eso tenemos expectativas sobre consecuencias futuras, y estas expectativas influyen a la hora de realizar o no una conducta, aumentándola o disminuyéndola. Si no se cumplen dichas expectativas, puede experimentarse como un castigo o viceversa. En segundo lugar, tendríamos la conciencia de la relación entre conducta y consecuencia. ¿Qué asociamos la consecuencia a la conducta? Haber realizado un acto concreto. Hemos de ser conscientes de nuestros actos. En tercer lugar tendríamos la autoeficacia, que sería la expectativa de uno mismo, de nuestra capacidad de realizar una tarea con éxito. Esto está influenciado por los éxitos o fracasos anteriores o por los de nuestro grupo de referencia. En tercer lugar, o en cuarto lugar, bueno. Después de esto tenemos la autorregulación de la conducta, que sería la generación de refuerzos por parte de la propia persona, que se realizarían en 4 pasos. En primer lugar tendríamos el establecimiento de las normas. Nos establecemos normas para valorar si es o no aceptable nuestro comportamiento en cada contexto o situación. En segundo lugar tendríamos el autojuicio. Juzgamos nuestra propia conducta y si está alineada o no con las normas y objetivos. En tercer lugar tendríamos la autoobservación, que sería ser consciente de lo que uno hace y así poder juzgarlo. Y en tercer lugar tendríamos la autorreacción. Nos premiamos o nos juzgamos en función de un autojuicio. Luego, por otro lado, tendríamos la motivación, que sería la percepción sobre el aprendizaje si se tiene un interés o no. Si se tiene más interés, estaremos más motivados. Si no se tiene tanto interés, la motivación descendería. Por otro lado, tenemos el término modelado, que es muy importante en esta teoría. Y el modelado consiste en aprender a través de la observación del otro. Unas conductas que son nuevas para nosotros. Este aprendizaje influye directamente sobre la frecuencia de la realización de las conductas. Además, se utiliza para describir la conducta que se realiza tanto en el modelo como en el observador. Existen 3 tipos de modelado: viviente, simbólico y verbal. En primer lugar, el viviente se refiere a la persona física que realiza la conducta en el mismo momento en el que estoy. El simbólico serían representaciones visuales, siendo el modelo un personaje o una persona de televisión, un libro. Y por otro lado tendríamos el aprendizaje verbal, que se aprendería a través de instrucciones verbales. Las características que debe cumplir el modelo son las siguientes. Debe ser percibido como competente y capaz, tener prestigio y poder sobre el observador, un experto, para tener significado, por ejemplo, un profesor al que tenemos respeto y en el que creemos y confiamos. En segundo lugar tendríamos la conducta realizada tiene que ser relevante y significativa, si no es muy difícil que tengamos ningún tipo de interés en reproducirla. Luego, para que se produzca el modelado tendríamos que seguir 4 procesos, que serían en primer lugar la atención, que sería básicamente cuando prestamos atención a lo que queremos aprender y somos capaces de discriminar los aspectos irrelevantes. En segundo lugar tendríamos la retención, que es el recuerdo de lo observado, mediante la memoria y la amígdala, que serían los recuerdos emocionales, y el recuerdo es facilitado por medio del ensayo y mediante la representación verbal o una imagen visual. El recuerdo actúa como guía en el momento del ensayo. En tercer lugar tendríamos la reproducción motriz o ejecución de la conducta observada, que es la reproducción de la conducta observada. Qué raro. En ocasiones puede no ser posible la recuperación de la conducta, y esto no quiere decir que no se haya aprendido, por ejemplo, debido a una incapacidad. Nosotros podemos aprender una conducta de otro, pero luego no poder llevarla a cabo por motivos individuales. Y en cuarto lugar tenemos la motivación de la que hemos hablado antes, que sería necesaria para producir un aprendizaje, y sucede a la vez que otros procesos, en los que influye atención, retención y reproducción. Por el momento, esto es todo lo que vamos a hablar de la teoría sociocognitiva, y en el próximo vídeo vamos a desarrollar una teoría más. Bueno, y en el siguiente otra más, y en el siguiente otra más. Pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Si pensáis que me he dejado algo, os invito a que me lo dejéis en los comentarios, y si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Un saludo para todos y que tengáis buen día, tarde, noche.